Pero la sexualidad, hermano, lo inventó Dios. El placer inventó Dios, lo ha inventado Dios. La inmoralidad tiene que ver con nuestra formación y no con aspectos hereditarios. La inmoralidad es algo que lo hemos aprendido. No se hereda, se aprende. Y si lo aprendimos mal tal vez. Mis expresiones acumuladas sobre el amor y la sexualidad determinan mi juicio, mi comportamiento. Reinhold Ruther es un polaco, es un psicoterapeuta cristiano. Él ha escrito más de 80 libros sexuales, matrimoniales, de consejería. Y él dice que los conflictos sexuales son el resultado de expresiones y experiencias negativas en la infancia. Reinhold Ruther escribe esto. Y le llama conflictos sexuales. Y todos esos conflictos sexuales son el resultado de experiencias negativas en mi infancia, en su infancia. Entonces, tal como lo comprendo, no necesariamente correcto, así también lo practico. Como lo comprenda, como crea que el sexo de esa manera es correcto, así me enseñaron, así lo vi, así lo aprendí y así lo voy a practicar. Los conflictos sexuales, hermanos, son el resultado del rechazo paternal también. Los conflictos sexuales son el resultado del rechazo paternal, porque los faltantes paternales se erotizan. Y es una causa de tanta agresión sexual en estos tiempos. Y en estos tiempos que el hombre abandonó su hogar de padre, de esposo, los hogares están creciendo con una desnutrición emocional, con una desnutrición de amor. Ponemos más énfasis a lo material que a lo emocional. Y un hijo necesita sentirse amado, valorado y protegido. Y somos nosotros el sacerdote que suple la parte espiritual en el hijo. Necesitamos comprender en esta mañana. Como yo pienso de mi sexualidad, así lo voy a practicar. Porque Proverbios decía, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como yo pienso, así voy a comportarme. Así como yo pienso en el sexo, así lo voy a practicar. Dios se nos ha enseñado que los órganos sexuales más importantes es el pene y la vagina. Se nos ha enseñado, se nos ha hecho creer que los órganos sexuales más importantes es el pene y la vagina. Falso. El órgano sexual más importante es el cerebro, porque aquí nace el disfrute, aquí nace el placer, y el cerebro se encarga de llevarlo en todo nuestro cuerpo. Y si el cerebro es la parte sexual más importante, y si yo estoy pensando o lo he aprendido mal, o lo he pervertido, entonces, ¿cómo será esa relación sexual? ¿Qué enseño? ¿Qué muestro? Dios ha puesto zonas erógenas en todo el cuerpo del ser humano, zonas sensibles en toda parte del ser humano, para que cuando el hombre casado tenga la intimidad sexual con su esposa, podamos acariciarnos desde el pie hasta la cabeza, podamos tocar toda la parte de nuestro cuerpo y podamos sentir placer, podamos excitarnos. Y eso es natural, no es sucio. Pero Dios puso esas zonas sensibles, nos dio el regalo, y dentro del regalo muchas zonas sensibles dentro del cuerpo del hombre y la mujer, para que ambos puedan tocarse, puedan excitarse. Eso no es sucio. Dios creó el sexo maravilloso. Todos el día que nos casamos esperamos un regalo de alguien. Y Dios en la eternidad preparó el regalo del sexo para dentro del matrimonio. Amén, iglesia. Pero como el diablo se ha encargado de pervertirlo, ¿está bien? Entonces, para excitarnos, a veces apelamos a revistas pornográficas. A veces, para excitarnos, para tener deseo y tener intimidad sexual, se apela a un video pornográfico. En todos estos años en consejería no se imaginan las barbaridades.
que hay en algunos matrimonios y cristianos, tristemente. No podemos apelar a basura para excitarnos, de ninguna manera. No podemos apelar a revistas pornográficas, no podemos apelar a videos pornográficos. Dios nos hizo de tal manera. Es por eso que la Biblia nos dice, pues, ¿no? Goza con la mujer de tu juventud. Es más, dice un versículo, recréate. ¿De qué está hablando? De la parte sexual. Recréate, juega con tu esposa. Deleítate en lo que yo he creado dentro del matrimonio, que es el sexo. Entonces, todo placer ha sido inventado por Dios. Satanás ha intentado, no ha inventado nada bueno. Entonces, no tengo que apelar a revistas pornográficas, ni a videos pornográficos. Cada miembro de nuestro ser fue creado con un propósito. La mano, el pie, los brazos, cada miembro ha sido creado con un propósito, así como el pene y la vagina, ha sido creado con un propósito, para el disfrute del matrimonio. Dios no cierra... alguien dijo alguna vez que el Espíritu Santo salía de la habitación cuando los esposos tenían intimidad. Eso es una enseñanza falsa. Que Dios se cierra sus ojos cuando el hombre y la mujer tienen sexo. De ninguna manera. Yo cuando le doy un regalo a mi hijo, a mi nieta, y yo estoy ahí con la expectativa, yo veo cada instante cuando mi nieta abre el regalo y ve y lo disfruta, y yo disfruto con lo que mi nieta hace. Es igual Dios. Dios disfruta cuando sus hijos dentro del matrimonio disfrutan de la relación sexual, porque fue el regalo que Dios dio para el matrimonio. Pero el hombre, hermanos, ha ido perdiendo los valores. Pero el hombre, hermanos, ha ido intercambiando los valores. Ya no hablamos de valores absolutos, ahora los valores se negocian, ahora hay valores intermedios. Ya no se habla en estos tiempos de valores absolutos, se han ido perdiendo los valores. Porque el ser humano es fácil de adaptarse. Es como la rana. Usted pone una rana en una olla de agua fría, la pone en la cocina y el agua empieza a calentarse y la rana ahí nadando, se zambulle, el agua está caliente, comienza a hervir y cuando la rana se da cuenta ya está sancochada. Porque su cuerpo de la rana se ha ido adaptando a la temperatura del calor. Y en estos tiempos el hombre también es igual. El hombre se ha ido adaptando a la perversión sexual, apelando a otras cosas que Dios no lo diseñó para la correcta sexualidad del hombre. Hace muchos años, ¿cómo habrá sido cuando apareció la primera ropa de baño? Un enterizo desde el cuello hasta los tobillos de la mujer. Y en esos tiempos, ¿cómo habrá sido, no? Pero qué tobillos hermosos. Pero qué muñeca tan linda. Pero muchos años después eso se encogió un poco y esa ropa de baño de la mujer se recogió hasta la rodilla y de aquí pues hasta los codos, pues, ¿no? Y el hombre se fue adaptando. Pero qué pantorrilla, qué lindo, era el fin, pues, ¿no? Casi nudismo en esos tiempos. Pero pasaron los años y luego pues salió el bikini. Fue un escándalo en ese momento, ¿no? Y el hombre se fue adaptando. Pero los ojos del hombre se conforman en ese tiempo y luego quiere más. Y después del bikini llegó la tanga. Y después llegó el hilo dental y ahora el topless. Porque el hombre se ha ido amoldando, se ha ido adaptando y el hombre fácilmente se adapta a lo malo. Qué difícil adaptarse a lo bueno. ¿Cuántos aquí ya su carácter está... ¿Cuántas cosas ya hemos dejado de que estamos en los caminos del Señor? ¿Seguimos hasta ahora batallando con nuestro carácter? Porque no nos adaptamos a lo bueno. Es más fácil adaptarnos a lo malo que a lo bueno. Porque para hacer lo malo no hay que hacer mayor esfuerzo, pues. Pero para hacer lo bueno hay que luchar, hay que orar, buscar más del Señor. Gloria al Señor. El hombre entonces ha ido perdiendo los valores absolutos. La inmoralidad ha ido cambiando por preferencias y gustos. Y eso está pasando en estos tiempos. Cuando la conciencia es adormecida por el pecado, las imágenes que hayamos podido ver pasan directamente y nos impactan. Y ya no, la conciencia ya no lo filtra ya. Segundo, consecuencias de la inmoralidad sexual. Sabemos que en consecuencias de la inmoralidad sexual, 2 Samuel capítulo 12, versículo 12.
Nos va a decir 2 Samuel capítulo 12, versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El pecado sexual, hermanos. La masturbación, la pornografía, la infidelidad. Son pecados ocultos. Supuestamente nadie sabe. Supuestamente es el secreto. Pero no hay nada oculto que no vaya a ser en manifiesto. No hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. Todo sale a la luz, hermanos. Y van a haber consecuencias. Así que si usted tiene esa revista pornográfica debajo del colchón, escondido en casa, si usted tiene el anatema en su casa metido, decide hoy. Decide hoy. Usted está viviendo en porneia. Usted está viviendo en inmoralidad sexual. Es un pecado gravísimo delante de Dios. No era mi tema. Dios no puso este tema en mi corazón. Pero Dios puso este tema en el corazón de los pastores. Y si Dios puso este tema en el corazón de los pastores, es porque es una palabra de Dios para usted. Hay pecados ocultos. Hay pecados que usted ha traído del mundo. Hay cosas que no ha dejado. Hay cosas en las que no se ha apartado. Usted cree que nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y todo va a salir a la luz. Así como los divorcios han entrado en las familias cristianas, también la inmoralidad hay. Hay una fractura. Las consecuencias de la inmoralidad sexual es que hay una fractura en tu relación con Dios. En Jueces 16:20 nos va a hablar de Sansón. Él creía que el Espíritu de Dios estaba con él todavía. Él creía que todavía que tenía comunión con Dios. Pero las consecuencias de la inmoralidad sexual es que la presencia de Dios se va a nuestro lado. Él no va a estar con nosotros. Y Sansón decía, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré otra vez como las otras que me he escapado. Pero no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Otra consecuencia de la inmoralidad sexual es que Dios disciplina a sus hijos. Y nos va a decir pues la palabra de Dios, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La persona misma también. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La inmoralidad sexual, otra consecuencia es que echas el plan de Dios que tiene para tu vida. Abortas el plan que Dios tiene para tu vida. Otra consecuencia es que vamos a cosechar lo que nosotros vamos a sembrar. Es muy importante que podamos comprender en esta mañana que los que se exponen a la inmoralidad sexual y la pornografía, la masturbación, experimentan menos placer sexual. Es como una adicción la inmoralidad sexual. Cada vez que mi alma me va a pedir un poquito más. Un poquito más. Es como la droga. Me va a pedir un poquito más. Y una de las consecuencias de la inmoralidad sexual es que tengo menos interés sexual, experimento menos placer sexual. Porque mi mente se está cauterizando y busco más otra clase de placer que lo correcto. Entonces, el diablo conoce de dónde venimos, conoce nuestro pasado. Y hay ciertos vacíos en nosotros, tal vez una destrucción de amor, no sé cómo hayamos venido muchos de nosotros. Pero todos somos ex de algo. Y si hay un vacío en nuestro corazón, falta de amor, de afecto, algo que pasó en nuestra niñez, el diablo va a aprovechar ese vacío, va a querer llenarlo. Yo recuerdo, cuando éramos niños, éramos 12 hermanos en casa, y había mucha necesidad en casa. Y yo veía a mi primo, vivía al lado mío, yo veía cómo cuando masticaba su pan, la mantequilla salía por todo el borde. Y yo quería siempre ese pan con mantequilla, que la mantequilla rebosara. Había mucha necesidad. Y yo recuerdo que un día, tendríamos 6 o 7 años, debíamos leer con el hermano Julio, y íbamos a ir de paso para el mercado,
Y en una tienda había una imagen bien grande y que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y había dibujado unos panes, unos dulces ahí. Hoy no se fía, mañana sí. Esa imagen nos impactó a nosotros. Y nos alegramos con Julio. Julio, mira, hoy no se fía, o mañana sí. Mañana vamos a regresar. Y hablamos, ¿tú qué vas a pedir? Yo voy a pedir pan, yo voy a pedir mantequilla, yo voy a pedir esto. El diablo nos lanzó una migaja, tratando de suplir un vacío en nosotros. En este caso era un amor, era algo físico. Saciar nuestra hambre. Ese día nos acostamos felices. No pensamos cómo pagarlos, no pensamos en las consecuencias de la deuda, no nos importaba. Alguien nos engañó. Hoy no se fía, mañana sí. Y mañana voy a regresar. Y regresamos. Y como Julio era el mayor, entra tú. Y me empujó y yo fui. Señora, buenas, vengo con mi lista. ¿De qué? ¿Y la plata? No, como ahí dice, hoy no se fía, mañana sí. Y ayer yo ya vine y ya leí. Vuélvelo a leer, a ver qué dice. Hoy no se fía, mañana sí. Ah, hoy día tampoco no sé si no mañana sí. Claro. Y regresamos y ese día volví a dormir tranquilo, feliz, porque sabía de que algo me esperaba el día siguiente. Y el diablo es así, es astuto y nos va a engañar. ¿Cómo aprendimos la sexualidad? La aprendimos mal, porque nunca nos enseñaron. Es un tabú. Es un tema que no se habla en los hogares. ¿O usted lo habló a sus hijos? ¿Le enseñó a sus hijos? No, pues. No le enseñó. Le aseguro que la mayoría no lo ha hecho. Si aquí hay alguien que le habló ya de sexualidad a sus niños, gloria al Señor. Si aquí usted tiene adolescentes y usted ya lo cuadró a su hijo y le habló de la A hasta la Z de la sexualidad, amén, gloria a Dios. Es un tema que se debe hablar, es un tema que se debe enseñar. Pero el diablo se aprovechó de nuestra inocencia, pues. Y no vimos cómo no íbamos a pagar, no nos importaba, no. Y así es el pecado de inmoralidad. No mires las consecuencias del futuro, pero la vida te va a pasar las facturas. Si tienes el anatema en tu casa, si hay revistas pornográficas, si hay videos pornográficos, la vida te va a pasar la factura. Y con intereses. El diablo se va a encargar de engañarte. El diablo es astuto. Y te va a decir, pero si soy casado, no te es permitido. Y a los solteros tampoco. El sexo es solamente para practicarlo dentro del matrimonio. Es como cuando nos dan brevete. Nos dan el brevete y tengo la libertad de manejar. Pero no porque tenga el brevete voy a manejar como me da la gana. Hay normas. Y así es el sexo. El matrimonio nos autoriza a practicarlo, a deleitarnos. Consecuencia de la inmoralidad sexual es que hay más tendencia al adulterio. Los que han practicado, los que tienen distorsionada su mente de lo que es incorrecto la sexualidad, hay más propenso a cometer el adulterio. Y muchos casos de adulterio han venido a mi casa. No se imagina la esposa llorando. Y el esposo, sí, no sé qué pasó, caí. ¿Cuál caí? ¿Que te empujaron? Pues es el término que usamos nosotros, ¿sí o no? Es el término que usa el hombre. Sí, es que caí, no me di cuenta. ¿Cuál no te di cuenta? Proverbio dice, tal es el hombre, tales son los pensamientos, en su corazón tal es él. Entonces, el que cometió adulterio, no lo empujaron, él se entregó, él quiso. Tales son los pensamientos que hay en su corazón, tal es él. El que comete adulterio no fue engañado. No, que no me di cuenta de que ella vino, de que ella se me regaló, disculpen la expresión, estamos entre hombres, y caí, pues, pero una vez nada más, nunca más. Justificación. Para que haya adulterio, ¿está bien? Para que haya adulterio, nadie peca de la noche a la mañana. Para que haya adulterio, viene años atrás, incubándose el pecado. Años atrás. El descuido en su matrimonio, la rutina en su matrimonio,
abandonó su puesto en su hogar. El adulterio no es la noche y la mañana, no existe. Si hay aquí celosos, no le voy a pedir que levante su mano, pero me atrevo a decir que detrás de esos celosos también hay algo de inmoralidad. Porque creen que porque su esposa se ausentó unas horas y no supo dónde estuvo, entonces su inmoralidad sexual, su pensamiento incorrecto de sexualidad, le llegan a pensar, ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿A quién has estado ahí? ¿A quién has venido? ¿Por qué duda? Como yo pienso, así actúo. Y él cree que en su inmoralidad sexual, cree que lo que él hizo lo practicó, su esposa también lo practica. Así que si acá hay un celoso, tiene un problema serio. Ed Cole decía, como estamos en la consecuencia de la inmoralidad sexual, Ed Cole decía, lo que una generación permita, la otra va a abusar. Lo que una generación permita, la otra va a abusar. Y eso lo vemos en 2 Crónicas 33, 23. 2 Crónicas 33, 23. No va a decir, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Pero en otra versión va a decir, sino que se comportó peor que su padre. ¿Se da cuenta? Lo que una generación permita, la otra va a abusar. Lo que usted haga en el presente, su generación lo va a hacer peor. Porque ¿cuál es su pensamiento? Nosotros como padres decimos, no, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. ¿Sí o no? Yo quiero que mis hijos sean mejor que yo, pero en lo bueno. Pero como es un principio, también se repite en lo malo. Lo malo que usted ha hecho a ocultas, su hijo lo hará peor. Es un principio. Tercer punto, beneficios de la pureza sexual. Los beneficios de la pureza sexual en lo emocional, en lo psicológico, en lo físico, en lo espiritual, nos va a dar que la pureza sexual produce satisfacción plena. La pureza sexual trae valoración y honra, genera un alto de confianza entre los cónyuges, genera una garantía sexual, la pureza sexual nos da una garantía de una victoria en la guerra espiritual y también nos asegura una intimidad sexual, nos asegura una intimidad con Dios. ¿Y quiere ser usted libre? Acá tengo una pregunta. ¿Quiere ser usted libre? Entonces, primeramente tiene que odiar ese pecado o aborrecer ese pecado. No despedirme del pecado de inmoralidad sexual como que me despido de un amigo, como que ya de acá a unos meses nos volvamos a volver a ver. No. Usted tiene que odiar el pecado. Usted tiene que odiar el pecado de inmoralidad. Usted tiene que odiar la masturbación si es que hay masturbación. Usted tiene que odiar esos videos pornográficos o revistas pornográficas si es que lo hay. Y si usted tiene un cargo en la iglesia y usted está llevando una vida inmoral, usted tiene que renunciar. Que el pastor Obed me corrija al final de este mensaje. Pero si usted tiene una vida inmoral y usted busca, una cosa es que yo abro mi computadora y aparece una escena obscena, una imagen obscena, ok, es diferente. Lo cambio, cierro mis ojos, qué sé yo. Pero yo me refiero a aquel que busca la pornografía. Aquel que busca, aquel que se deleita, el que tiene ya en su tablet, en su celular, las páginas ahí pornográficas. Usted no puede liderar, no puede estar a cargo de ninguna manera, ni de célula, ni de iglesia, ni nada, porque usted no edifica la iglesia. De ninguna manera. Tomo la palabra de Dios para decir eso. No era mi tema el día de hoy. Ese tema no lo puso Dios en mi corazón, pero puso en el corazón de los pastores. Y lo puso por algo. Y usted tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Dios quiere vuestra santificación porque esa es la voluntad de Dios.
La pornografía se burla con descaro de Dios, se burla del diseño de Dios, de lo sexual, de lo creado por Dios. Pero ¿cuál es el plan de batalla? El plan de la batalla de la pureza sexual es comprender y aceptar que tengo un pecado. Primeramente, es comprender y aceptar que tengo un pecado. Y eso lo vimos en el hijo pródigo. En el hijo pródigo nadie lo fue a predicar para que se arrepintiera. El hijo pródigo nadie le mandó un folleto. No, el hijo pródigo estaba en un corral de cerdos. Y él vio su situación, él vio el contexto, él vio su situación que estaba pasando, calamitosa. Y él dijo, pero en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Él está reconociendo su condición de pecado. Él está reconociendo su condición calamitosa. Y él tomó una decisión. Comprendió y aceptó que tenía un pecado. Número uno, para la restauración de la pureza sexual. Es aceptar que tengo un pecado y que tengo que arrepentirme. Segundo, es confesar y arrepentirnos. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que confiesa y se aparta, él va a alcanzar misericordia. O sea, no es suficiente que lo confieses, tienes que arrepentirte y tienes que apartarte del pecado sexual. Número uno, confiésalo. Número dos, apártate. También tienes que decidir pelear. 2 Corintios nos va a decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Quiero contarles algo y es algo que nunca lo he contado. Creo que este es el momento. Aquí todos somos ex de algo, ¿está bien? Todos aquí somos ex de algo. Y de ahí nos rescató Jesucristo. Pero mi vida sexual fue violentada 7 o 8 años. Mi vida sexual emocionalmente hablando. Y cuando tenía 7 o 8 años, no recuerdo con exactitud, llegó la primera revista pornográfica a mis manos. Éramos un grupito de niños. Éramos niños y estábamos con una revista pornográfica ahí. Y fue el inicio de toda una vida inmoral. Esas imágenes jamás salieron de mi mente. Podría decir que yo soy un ex pornógrafo. Los años pasaron, los años crecieron, mi mente fue todo un muladar de basura. Y mi papá trabajaba en un cinema. Y en esos tiempos había películas de apta para todos, 14 años, 18, 21 y 24 creo. Y a la película de 24 años se mostraba la electoral de 3 cuerpos. Y como mi papá era el que pasaba todas las películas, él era el operador, yo me las veía toditas. Ahora imagínense de dónde me rescató Dios. No fue hasta que me casé y dejé video, dejé revistas. Pero todo estuvo acá. En mi mente, a todas las desnudaba. Así fui. Hasta que llegué a Jesucristo. Y llegué a Jesucristo y comprendí lo que había, toda la basura que había en mi mente. Y no se imaginan, no hubo un día que yo no decía, Señor, saca esto de mi mente. Señor, borra esto de mi mente. Era una lucha diaria. ¿Quién quiere hablar de este tema sexual? Da vergüenza, ¿verdad? ¿No? Pero lo tienes que hacer. La restauración sexual habla de compartir con alguien, buscar a alguien de confianza. Da vergüenza, pero es necesario compartir con alguien. De que alguna persona de confianza pueda rendirle cuenta a alguien, a tu discipulador, a tu pastor, pero se lo tienes que contar. Da vergüenza y a mí me daba mucha vergüenza. Ir donde el pastor ve y decirle, pastor, la verdad que no puedo sacar eso de mi mente. Yo vi esto desde los 7 años hasta ahora y no puedo. Me da vergüenza, pues. Pero fue un día, yo tenía como, creo que 2 años de creyente, todavía era joven, era un niño espiritual, y yo sentía la necesidad de buscar a alguien y contárselo, pero me da mucha vergüenza. Hasta que el pastor Carlos llegó al hospital.
por el cáncer que tenía. Es mi oportunidad. Voy a aprovechar que el viejito está débil. ¿Débil? Nada que débil, hermanos. Yo fui y le dije, pastor, necesito conversar con usted. Y le conté mi vida, abrí mi corazón. Y él, típico, ustedes lo conocen, ay, Albertito, me dijo. Ese día, Dios sanó mi corazón. Dios sanó mi sexualidad. Yo ya no buscaba nada de eso, pero era en mi mente una batalla de todos los días. Yo sentía que no me podía santificar, y la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más todavía, pero yo no sentía que no podía. Las fuerzas me faltaban, pero me faltaba una persona a quien yo pueda rendirle cuentas, alguien que me escuche, alguien que me ayude a caminar. Y el pastor Carlos me dijo, Alberto, muchas veces no vamos a poder evitar que estos pensamientos posen en tu mente. Pero lo que sí podemos evitar es que estos pensamientos aniden en tu mente. Y cada vez que vengan esos pensamientos, tú vas a decir, en el nombre de Jesús, llevo todo pensamiento cautivo, preso a la obediencia de Cristo. Gloria al Señor. Y esa fue la última vez que luché con esos pensamientos. Hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Necesitas, para una restauración de pureza sexual, necesitas buscar a alguien. Necesitas buscar a alguien que te acompañe en este proceso, a quien tú puedas rendirle cuenta. Y qué mejor que tu pastor, qué mejor que tu discipulador. Ese día yo fui sanado. Necesitamos comprender que Dios nos llamó a una misión. Y la misión también es llevar una pureza sexual. A los jóvenes, guardarme hasta el matrimonio. Es lo más lindo y lo más hermoso. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Si usted está viviendo una vida inmoralidad sexual, hoy es un buen día. Todos los años siempre hay un retiro, todos los retiros siempre es momento para hacer un compromiso con el Señor. Cada año siempre renovamos nuestro compromiso con el Señor. Hemos sido llamados para una misión, y parte de la misión es nuestra santificación. Y la mejor estrategia de una iglesia es nuestra pureza sexual, nuestra santificación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Este es un tema muy delicado en la vida del hombre. Gloria al Señor, aleluya. Es más, como yo te dije, yo sentí mucha vergüenza contarle a alguien. Pero el Señor quiere en esta mañana restaurar aquello que lo aprendiste distorsionado, aquello que el diablo ha distorsionado en tu mente, en tu corazón. Dios quiere sanar, Dios quiere curarlo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. En esta noche en esta mañana, yo quiero llamar a aquellas personas que luchan con estos pensamientos. Y muchas veces han caído derrotados por estos pensamientos del pasado, estos pensamientos inmorales, estos pensamientos sexuales, estos pensamientos distorsionados de la sexualidad. Muchas veces sigue luchando hasta el día de hoy como yo, y muchas veces perdí. Y muchas veces me desanimé por no arrancar estos pensamientos de mi corazón, de mi mente. Esta es una buena mañana. Dios quiere restaurar esa área sexual en tu vida, pero quiere que reconozcas que tienes un pecado. Y no es suficiente confesarlo, sino apartarte de ese pecado, y alcanzarás la misericordia de Dios. Hoy es una buena mañana. Yo quiero llamar al primer valiente,
Yo he aprendido que un abrazo es restaurador, un abrazo es sanador. Y yo te quiero abrazar en esta mañana. Aleluya. ¿Dónde estás tú? Gloria al Señor. Que luchas con esos pensamientos cada día. Aleluya, gloria al Señor. Ven, yo te estoy llamando a ti. Jesús sabe, Jesús te conoce. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios está haciendo una sanidad sexual en tu vida. Gloria al Señor. Saca el anatema de tu vida ahora, hoy, en esta mañana. El anatema no va a regresar a tu hogar. Hoy lo dejas aquí. Como el apóstol Pablo arrancó la víbora de su mano y lo arrancó y lo echó al fuego, hoy arranca el anatema, hoy arranca esa inmoralidad, esa pornella que está en tu vida, hoy arráncalo como Pablo, arráncalo y échalo al fuego de Dios en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. No tengas vergüenza, hermano. No tengas vergüenza en esta mañana. El Señor está aquí y Él te quiere sanar. Gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria al Señor. El Señor se glorifica en esta mañana en tu vida. El Señor se glorifica en esta mañana en tu vida. Está sanando esas heridas. Está sanando esa sexualidad tuya que estaba distorsionada tal vez. Toda pornografía es echado fuera de tu vida ahora. En esta mañana haz el compromiso con el Señor. Nunca más volverás a ver esas páginas pornográficas. Nunca más volverás a esas revistas. Y si las tienes llegando a casa, la vas a quemar. En el nombre de Jesús. Saca ese anatema de tu vida. Saca esa pornella de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Has sido llamado para una misión. Gloria al Señor. Eres un agente de cambio. Eres un diplomático espiritual. Para eso te llamó Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, quiero darte gracias por cada hombre que ha dado un paso de fe, Señor, reconociendo, Señor, su lucha espiritual que ha tenido, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, inclina tu oído a tu hijo, Señor, y sana esa área sexual en su vida, Señor. Cura, Señor, en su mente, en su corazón, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias por lo que estás haciendo en esta mañana. Restaurando vidas. Padre, tú estás operando en estos hombres valientes que tienen el coraje de reconocer la lucha que tienen, pero que también tú los abrazas con tu amor y les dices hoy que los perdonas, y les dices hoy que los recibes y que estás dispuesto también a levantarlos para una gran obra como lo has hecho con nosotros. Padre, oramos para que tu Santo Espíritu en este momento pueda llenar estas vidas, darles la libertad y la presencia tuya que los va a guiar para una vida victoriosa. Padre, tú estás con ellos. Gracias, Dios, por lo que hiciste, lo que estás haciendo en estos días. Gracias por esta mañana. Oh Dios, abrázalos, abrázalos, Señor, abrázalos. Yo siento pedir a veces a los pastores, a los obreros que puedan ayudar a estos hombres. Un momento, ¿qué les parece? Algunos pastores, obreros puedan venir a abrazar a estos hombres y decirle: hombre, Dios te da la victoria esta mañana. Dios te da la victoria. Quisiera pedir a algunos colaboradores, vengan. Alberto no va a poder alcanzarlo a todos. Ahí está. Gracias, Pastor Julian. Puede abrazar, decir ahí: el Señor está contigo, te da victoria esta mañana sobre esta área tan sensible, pero tan vital como hemos escuchado hoy. Aleluya. Dios está aquí, varones. Siga humillando, siga reconociendo, siga diciendo: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero esta mañana me levanto, Padre, me levanto para vivir una vida de pureza. Si eres soltero, di: me voy a conservar puro hasta el día de mi matrimonio. Si eres casado, Señor, nunca más
volverá a esta vida de impureza y más bien voy a mantener esa pureza dentro de mi vida matrimonial. Aleluya. Aquí está el Señor, varones. No temas de doblegarte ante el Señor. No temas, varón. Te lo digo en el nombre de Jesús, de doblegarte delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre.